¿Me escuchan? Muchas gracias, estimado maestro. Primeramente agradecerle a Dios por darme la oportunidad de estar acá en este magno evento. Eh, Agradeciendo también a la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos estas iniciativas que tienen para fortalecer la disciplina contable, que estábamos seguros todos que va a, a redundar en beneficio de nuestros estudiantes, ¿verdad? Eh, Bien, como lo había expresado el maestro Tablada, soy el profesor Leonel García. Voy a compartir con ustedes un poco de la experiencia también que he tenido en la parte de este tema tan trascendental, tan importante como hemos considerado el tema de la ética. Quizás en el desarrollo de la ponencia hay algunas cosas que se me escapen. Déjenme decirle que todavía yo creo que estoy quedando a deber con el contenido porque hay mucho, no solo mucho material, sino mucha experiencia, muchas vivencias que hay que resaltar y hay que traer a colación acá. Quizás como repito, quizás quede a deber con muchas cosas porque la realidad es que el tema es bastante amplio. Voy a pasar esta lámina porque yo creo que el profesor Tablada hasta excedió un poco ahí de la presentación, pero bien. Al inicio, cuando me fue propuesto participar de este congreso, me llené de muchas interrogantes porque no quería compartir muchas cosas que nosotros aquí dominamos, conocemos. Aquí hay hay muchos docentes que tienen mucho conocimiento, mucha experiencia, muchas habilidades. Y no quise venir a tocar un tema, yo me hacía ese interrogante, ¿qué voy a trabajar? ¿Qué voy a exponer? Yo tenía esa gran duda. ¿Qué venir a exponer acá en este colegio cuando sé que hay muchos docentes que tienen mucha experiencia de campo, mucha experiencia en la docencia? Nosotros que estamos en la parte de la disciplina contable, hay muchos temas que tiene la carrera de contabilidad, como son finanzas, normas de información financiera, los mismos costos, auditoría, ¿verdad? Y hay toda esa serie de ramas de la disciplina contable en la que pudimos haber puesto quizá otro tema, pero me pareció muy acertado, muy pertinente tocar este tema de la ética. Quise abordarlo, inclusive he querido tratar de compartir con las universidades algunas experiencias de estos temas que se ven en la vida real. He querido compartirlo con los estudiantes con el fin de formar no solamente en la parte práctica o técnica a los muchachos, sino también formar en valores, formar a los muchachos o tratar de contribuir en ese aspecto con los futuros profesionales, ¿verdad? Una educación en valores. De esto es lo que estamos llenos, de esto es lo que nosotros sabemos, esto es lo que nosotros compartimos siempre. Los libros, los registros, las debidas declaraciones, liquidaciones de impuestos, si esas facturas van bien, si esos números RUC están bien copiados, si el llenado de los libros es el correcto, ¿verdad? De eso es lo que nosotros estamos muy enfocados en la parte técnica en las universidades y nos preparamos para eso. Yo mismo he cometido ese error muchas veces de que preparo una clase que está llena tal vez de mucho conocimiento, de mucha técnica, de muchos conceptos, de muchas teorías, de mucha práctica, pero estamos dejando de lado la parte de la ética, cómo formar a esos futuros profesionales en esta parte tan sensible, ¿verdad? Y es ahí donde también yo me detenía a pensar qué compartir con ellos, qué es lo que yo estoy viendo ahí en la práctica. ¿Qué es lo que estamos viendo en el campo ahorita de la contabilidad? ¿Qué es lo que nos está resintiendo todos los contadores, las empresas, aquel colectivo de trabajo, aquel colectivo de compañeros de oficina, la parte de la tesorería, contabilidad? ¿Qué es lo que el diario vivir? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Verdad? Entonces, esa es la parte que yo he querido tal vez tratar de compartir un poco en una hora. Yo sé que no voy a ahondar mucho, quizá como les dije, esté quedando a deber o voy a quedar a deber con este tema, pero
quiero sembrar en todos la inquietud, la iniciativa de que nos llevemos un poco esta experiencia de que tratemos de fomentar una educación en valores paralelo a estas habilidades, a estos conocimientos, a estas técnicas que nosotros compartimos con nuestros estudiantes. No solamente el registro, no solamente la partida doble, no solamente la conformación de los estados financieros, sino también aquellas actitudes personales que son las que nosotros debemos de ir también trabajando. Y hasta cierto punto me ponía a pensar yo, ¿qué es lo que las empresas piden de nosotros? ¿Qué es lo que requieren las empresas de nosotros? Cuando nosotros llegamos a una entrevista, ¿qué es lo que nos piden? En algunos casos, algunos mencionan el compromiso que debemos de tener con ellos, flexibilidad de tiempo, de horario, capacidad de liderazgo y demostrar algunas otras capacidades, por ejemplo, que dominen el Excel, que tengan dominio de una segunda lengua, entre otras habilidades. Eso es lo que comúnmente están pidiendo las empresas de nosotros, de nuestros profesionales, de nuestros muchachos, ¿verdad? Eso es lo que comúnmente ellos están pidiendo. Para ello, si ustedes se fijan en esta lámina aquí, todos tenemos un ligero parecido, aunque somos muy diferentes, pero somos todos personas que tenemos muchas habilidades, estamos llenos de muchos dones y de talentos que Dios nos ha obsequiado, pero somos nosotros con esos dones y esos talentos y todas esas, el compartir de esas técnicas, de esa enseñanza que nuestros estudiantes van a hacer en algún momento de su vida realidades, los objetivos de esa organización. Muchos de nuestros estudiantes van a cristalizar o van a materializar esa misión y esa visión que las empresas se han planteado. Bajo sus responsabilidades van a llevar eso con una destreza, con conocimiento, con aquella capacidad para administrar no solo los recursos, sino que también dotados de una personalidad propia, dotados de una historia particular. En un determinado momento de la vida profesional de nuestros estudiantes, ellos van a desarrollar y van a lograr alcanzar los objetivos que esas empresas se han propuesto. Bajo esa mirada, nace entonces lo que yo ahora le estoy denominando una especie de marco teórico de lo que es la ética. Podemos encontrar muchos conceptos análogos hasta cierto punto. Diríamos que es un estudio, es el estudio de la moralidad o de aquellos principios o conductas que rigen o gobiernan a un individuo. Y nosotros vamos a encontrar muchos componentes de ello, como podemos ver en el segundo párrafo, podemos ver muchos componentes como son valores éticos, como la justicia, la responsabilidad, la honestidad, y podemos ir enumerando estos y muchos más. Pero en esas personas que están llenas de cualidades y de dones, ¿cómo medimos esos valores éticos? Esto no es como a lo mejor me voy a atrever a decir algo que no es correcto. Esto no es como, como en la contabilidad, los atributos del proceso contable, cómo lo reconozco, cómo lo mido, cómo lo presento y cómo lo revelo. ¿Y cómo voy a hacer eso con esos valores éticos? ¿Cómo voy a hacer esa práctica? ¿Cómo lo voy a reconocer? ¿Cómo lo voy a medir? ¿A valor histórico quizás o a lo razonable? ¿Cómo lo voy a presentar o cómo lo voy a revelar en las notas de los estados financieros? Esto es algo cualitativo, quizás esto no tenga una medición correcta o exacta, ¿verdad? Y entonces es aquí donde nosotros, o yo le podría estar llamando la ética aplicada. ¿Qué es la ética que nosotros estamos llevando a la práctica en los negocios, en las organizaciones? Con todos esos dones y talentos, con esos saberes y conocimientos y destrezas, viene esta parte de la ética y es ahí donde nosotros vamos a poner en práctica estos valores, estos principios. Y es a lo que yo le estoy llamando la ética aplicada, que es prácticamente lo que nosotros vamos a hacer en el campo. Esto ya no es el registro, esto ya no es partida doble, esto ya no es sacar un análisis vertical, esto es ya hacer un trabajo de persona, un trabajo que tiene muchas cualidades el ser humano para desarrollarlo. Eh,
hay una parte muy importante que me gustaba de esta, y es mencionar que uno de los objetivos o las metas que se traza la ética organizacional es fomentar en el centro de trabajo o construir en el centro de trabajo una cultura de integridad. Esto se trata de fomentar una cultura que motive al individuo, a los compañeros, al ser humano, que motive al resto de los empleados a actuar de manera ética. Esto se propaga. Yo creo que sí. Yo estoy seguro que sí. Esto se propaga porque si yo comienzo a actuar de esta forma, si yo comienzo a trabajar así, si voy poniendo el ejemplo, si voy marcando, si yo me entrego, como decía anteriormente en su ponencia la licenciada, si yo me entrego y lo doy por amor, creo que voy a recibir algo parecido. Creo que voy a recibir las cosas como yo también las estoy entregando. Eh, pero también sé que acontece algo. La ética aplicada en los negocios muchas veces suele ser una contradicción de término. Algunos críticos indican que existe un conflicto inherente entre la ética y la búsqueda interesada de la ganancia. ¿Por qué podría decir un conflicto inherente? Es que esto implica que cuando la ética está en conflicto con la ganancia, nosotros suele sentirse que los negocios siempre van a elegir las ganancias, dejando a un lado aquellos principios éticos, porque estamos de acuerdo que quizás no le van a brindar los rendimientos requeridos. Y es ahí donde tenemos a un ser humano que está entrando en un conflicto, en que escuchar lo que es correcto o obedecer lo que es incorrecto. La ética entonces, en ese sentido, cuando entra en ese conflicto, y las empresas deciden por aquella parte que no es ético, entonces nosotros logramos experimentar un comportamiento que en lo ético no quiere decir que sea siempre compensado y el no ético va a ser castigado. Por lo general, no siempre se suele ver así. Todo lo contrario, a veces el comportamiento no ético en ocasiones recibe muchas retribuciones. Y las personas que actúan de buena fe con una conducta ética a veces pierden con relación a las personas que actúan de mala fe. Estas situaciones son comunes en la vida de una empresa. ¿Cuál es el rol del docente? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el papel que nosotros vamos a desempeñar en este sentido? ¿Qué es lo que nosotros queremos formar? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer de un profesional que tenga muchos valores, mucha técnica, mucho conocimiento? ¿Qué es lo que nosotros queremos formar de un profesional de la contaduría pública y finanzas? Nosotros quisiéramos un contador público que siendo un portador de un criterio amplio, que trabaje en grupos interdisciplinarios, que esté en permanente búsqueda de la innovación y que sea una persona que esté abierta al cambio. Este contador público que nosotros aspiramos con todas esas capacidades y saberes presenta soluciones a los problemas que involucren el desarrollo de la disciplina contable con el objetivo de desarrollarla, de llevarla a los niveles más altos. Eso es lo que nosotros queremos de un contador público. Ese es el futuro profesional que nosotros queremos construir. Pero encontramos muchas causas o muchos problemas en el salón de clase y se nos hace una tarea titánica poderlo construir. Se nos hace una tarea altamente difícil poder construir a un contador público así como nosotros lo deseamos. Nosotros en un salón de clase por lo general vamos a encontrar situaciones de irrespeto hacia el docente, irrespeto entre los compañeros de clase, impuntualidades, fraude académico, ausentismos injustificados, sobornos, coimas, preferencias, tráfico de influencias, irresponsabilidades, entre otras cosas que quizás se me escapen. Nosotros vamos a encontrar y a experimentar muchas situaciones así en un salón de clase y
Nuevamente pregunto, ¿cuál es el rol del docente? ¿Qué estamos haciendo nosotros para impedir o eliminar esas cosas? Docente a veces se vuelve permisible ante esas situaciones. El docente legaliza y da crédito a ese tipo de situaciones, al menos a una de todas las mencionadas. ¿Y qué pasa? Le estamos dejando la tarea a unos pocos. Le estamos dejando esa tarea a otros profesores. A lo mejor yo voy a ir a dar matemática financiera. A lo mejor voy a impartir este semestre contabilidad de costo. Entonces, como no me tocó la clase de ética, no voy a hablar yo nada de ello. No me preparé para eso. No preparé una clase en costo, no preparé una clase de ética tampoco. No tengo ya nada que hablar de ello. Y le voy a dejar como que fuera una clase de relleno al docente que le corresponde. Y voy a dejar de lado la gran responsabilidad que tengo yo también con aquel estudiante de ir dando mi aporte, mi granito de arena en su formación. Esta palabra nosotros la encontramos, por lo general, a mí me gusta siempre leer la parte de lo que es el diamante del fraude. Y parte de ese diamante, uno de los pilares es la racionalización que proviene de la educación en valores que debe de tener la persona. La educación que recibe desde el hogar, desde que somos chicos. Desde ahí comienza nuestra educación en valores. Y ahí venimos formándonos, venimos fortaleciendo esa educación que nos brindan nuestros padres con una actitud y un carácter que nos permite más adelante a la administración, a los empleados, nos permite trabajar con mucha confianza con el trabajo que nosotros estamos haciendo. Pero la racionalización implica también actuar de forma totalmente racional y no basar todas nuestras actitudes y nuestras decisiones comerciales en simples caprichos o impulsos prejuiciosos que únicamente se vienen por las emociones del momento, sino más bien esto implica la racionalización, es el analizar esa parte que tiene el ser humano, el analizar todas esas acciones, considerándolas bien analizadas y consensuadas antes de actuar. Implica esa parte. Aquí yo me hago un planteamiento de un problema. Entonces, como docente, ¿cuál es mi aporte a la sociedad en la formación de los futuros profesionales de la contabilidad? Muchas veces yo me preocupo cuando estoy impartiendo la clase de contabilidad o costos. Me preocupo que más adelante vayan a decir, ¿quién te dio clase? Me dio clase el profesor Leonel y así aprobaste. Pasaste nota alta con el profesor Leonel y no sabe nada, no sabe ni contabilizar. Me preocupa esa parte, sí me preocupa. Pero porque estoy enfocado en esa parte, en lo medible. Estoy preocupado porque esa persona demuestre que pasó y aprobó la clase con notas buenas, excelentes, porque realmente lo merecía. Y no es que sea malo. El problema es qué es lo que yo lo que pienso, el problema es qué es lo que estoy yo también contribuyendo a la sociedad en este profesional, qué es lo que yo estoy, cuál es el aporte que estoy haciendo yo a la sociedad como persona de este profesional de la contaduría, cuál es la parte que a mí me corresponde, qué me toca a mí hacer de este profesional, cuál es el legado, por decirles así, lo que yo voy a entregarle a este estudiante. Les comparto esta imagen. Hace muchos años, no sé mucho, se hace algunos añitos atrás, en una ponencia que muy bien desarrollaba el maestro Roger Osorio, explicaba qué es lo que es el fraude. Decía él en su ponencia, y textualmente lo indicó, que el fraude es la acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete. Y más abajo me llamaba la atención algo que decía, es decir,
todo lo contrario a la ética y a las buenas costumbres. Ojo con esto, no estoy diciendo que todas aquellas actitudes antiéticas, antivalores que mencioné en las láminas anteriores querrán decir de que te induce a esto. Yo no estoy diciendo algo parecido. Sin embargo, aquí nosotros vemos el icono de la Enron. Aquí nosotros vemos el icono de esta empresa que muchos conocemos la historia, cómo fue que fracasó e inclusive quiénes fueron los que llevaron a la quiebra de esa empresa. Los que llevaron a la quiebra de esa empresa no fueron unas personas que necesitaban dinero. ¿Qué es lo que le faltó a estas personas? Algo de lo que nosotros hablábamos, o lo que yo mencionaba, la racionalización, que muchas veces nosotros carecemos de ello. Pero el fraude no solamente puede ser tipificado así, de esta manera, con la quiebra de una empresa grande. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de ello. En el rol del docente, aquí prácticamente me sitúo igualmente. ¿Y qué considero que es la ética? ¿Algún mito? ¿Algún cuento tradicional que yo voy a hacer en el salón de clase? Lo voy a ver. Es más, me atrevo a decir que en las universidades solamente en un semestre, para finalizar tu carrera, aparece la clase de ética. En una de las 52 o 54 asignaturas que tiene la carrera de contabilidad, tiene una clase de ética, nada más. Y muchas veces, por experiencia, por experiencia que he visto, el docente no se emplea a fondo con estos temas. Y estamos haciendo entonces tal vez una ficción o una simulación de las realidades, como que fuera una película cinematográfica. Eso es lo que estamos tratando de hacer en un salón de clase con una asignatura tan importante. Decía una profesora muy amiga mía, cuando nosotros resentíamos los problemas de los procesos que involucraban malas decisiones y a la vez problemas de la ética, siempre me quedó guardado algo que ella me decía en su momento. Quiere decir que nosotros los profesores llegamos al salón de clase a decir cualquier cosa, porque aquí choca la realidad. Entonces aquí me decía, aquí los ríos se regresan. Y entonces entramos en ese conflicto. Y entonces cuando estamos nosotros en el salón de clase, yo le decía, nosotros vamos a explicar el mundo ideal. Nosotros hablamos del mundo real, lo que deberíamos. Entonces quizás lo vamos a ver como una utopía. Pero eso es lo que nosotros llegamos a ver. Eso es la parte que nosotros llegamos a hacer en un salón de clase y entramos en ese conflicto nosotros también. Y a veces nos podemos encontrar con algún estudiante que viene y te contradice esas cosas como debería. No, me dicen, el trabajo nosotros lo hacemos de otra manera, en el trabajo aquí se hace de otra forma y en el trabajo aquí tal cosa. Y entonces la teoría o ese mundo real que nosotros estamos tratando de, de exponer entra como en una ficción. Hay un choque con la realidad. Una de las consecuencias de estos problemas tan importantes como es la ética en los negocios, es que estas decisiones individuales y caprichosas de algunos pocos profesionales afectan a los negocios. Muchas empresas incurren en un riesgo comercial sometidos a sanciones legales, inclusive las multas que te aplica la renta. Hay cancelación de las relaciones comerciales o exclusión de oportunidades futuras. Daños a la reputación de la marca. Se experimentan niveles bajos de satisfacción
Y también experimentamos aquí lo que decía yo en su momento, aquellas conductas de los empleados que son antiéticas, como son la malversación de fondos, el uso inapropiado e incorrecto del tiempo y de los recursos de la empresa, violaciones a la confidencialidad y también les acompaña el ausentismo, entre otras cosas. Esos son los problemas. Y aquí estoy hablando que estoy lejos de mencionarte la Enron, como estaba en su momento, eh, estaba en su momento exponiéndolo. Pero aquí también los empleados tenemos ese problema, lo que acabo de mencionar hace poquito. Estas conductas antiéticas, los negocios quizás no le ponen mucha importancia, no le dan el valor requerido, pero les puede hasta determinado momento traer costos adicionales, porque conductas antiéticas repercuten en las organizaciones que tienen en todo momento que estar reforzando sus medidas de control interno. Porque acontece, pasa. Recordemos lo que nosotros damos clases de auditoría, que los activos son los más susceptibles a errores, malos manejos e irregularidades. Y en ese sentido, esas irregularidades es lo que induce a las empresas a costos externos, costos extras, para reforzar, como decía, las medidas de control interno. Para cerrar, he tratado de compartir textualmente lo que indica el Código de Ética del Colegio de Contadores Públicos. Déjenme decirles que en mi experiencia como coordinador de carrera, en su momento traté de promover esta asignatura como una clase, libre, y traté con la ayuda del Colegio de Contadores Públicos, específicamente con el profesor Tablada, que ese código de ética fuese abordado en esta asignatura libre como ética profesional. Me interesé de primera instancia en esta parte y bien que me hice dejar apoyar y aconsejar del profesor Tablada que nosotros trabajáramos esa asignatura libre como ética profesional y tomáramos como único material referente el Código de Ética del Colegio de Contadores Públicos. Entre ellos, capítulo único, título sexto, profesionales de la contabilidad en la docencia. Aquí voy a retomar un poco lo que una vez inclusive el profesor Tablada exponía sobre este capítulo, sobre este título. Y aquí, leyendo yo todos estos artículos, me traía a los recuerdos tantas dificultades, tantos tropiezos que como coordinador de carrera me encontré. Uno de estos, yo los copié y repito, inéditos, quise compartirlo con ustedes, quizá en algún momento alguien se interese en la lectura de esto. Indica que el docente de la contaduría pública únicamente debe de prestar su servicio en aquellos centros o instituciones de enseñanza que estén legal y técnica y éticamente habilitados para ello. También el contador público que se desempeñe en alguna institución en un cargo de docente, indica, debe tener como objetivo mantener las más altas normas de profesionales y de conducta y contribuir al desarrollo y difusión de los conocimientos propios de la profesión. Otro de los artículos muy importante, que el contador debe impartir que imparte cátedras, debe orientar a sus alumnos para que en su futuro ejercicio profesional actúe
con estricto apego a las normas éticas profesionales. Algo muy importante, repito, aunque nosotros no estemos impartiendo la clase de ética, considero que es importante que nosotros abordemos más de algunos de estos principios que hemos mencionado anteriormente. Es obligación del contador público que cuando actúa como catedrático, mantenerse actualizado en las áreas de su cátedra a fin de transmitir al alumno los conocimientos actualizados de la materia existente, tanto en la teoría como en la práctica. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque estaríamos entonces, como repito, llevando conocimientos actualizados. Yo me acuerdo muchas veces que hasta de broma se salían aquellos comentarios que decían las páginas amarillas. Dice, ya andan los libritos ya de viaje, dicen todo borroso, todo dice, todo no sé cómo. Nunca actualizábamos ese cuadernito, ¿verdad? Otra de las cosas que también habla este capítulo único de la docencia en el Código de Ética es que el contador público, en su relación con los alumnos, debe de atenerse de hacer comentarios que perjudiquen la reputación o prestigio de alumnos, catedráticos, otros contadores públicos y profesionales en general. Por experiencia, siempre tuve esa parte que siempre llegaba a mí comentarios de los mismos profesores y estudiantes donde manifestaban inquietudes de ciertos profesores que cometían esta falta. Yo siempre traté, pues, o he tratado siempre de promover el respeto entre los docentes que nos debemos. Es importante que nosotros los docentes nos veamos con el respeto que nos merecemos, no haciendo descalificativos que menoscaben la integridad del profesional. También otro artículo importante aquí es que la relación que se tiene el contador público con la administración y autoridades de la institución debe de haber un respeto y disciplina. Debe de mantener una posición de independencia mental y un espíritu crítico en cuanto a la problemática que plantea el desarrollo de la ciencia o técnica objetivo de estudio. Yo siempre he expuesto el respeto que el docente de la contabilidad debe de tener para con los superiores, autoridades académicas, autoridades administrativas, todos son dignos y merecedores de respeto, indistintamente la religión que profesen, indistintamente el color o credo que ellos promuevan. Nosotros los profesionales de la contaduría siempre debemos de ser respetuosos. Siempre he mencionado que no debe de ser un tabú, no debe de ser un tabú el mencionar ciertas situaciones de coyuntura. Sin embargo, siempre debemos, con todo respeto, de que prevalezca la verdad, que prevalezca el buen sentido, un espíritu constructivo y no meternos, ¿verdad?, en conflicto o en situaciones que empañen o vayan a, a perjudicar a las organizaciones y vernos por ende afectados nosotros. También el contador público debe cooperar eficientemente con los demás profesionales comprometidos con determinados valores de libertad, ética, democracia, social. Todo esto lo indica el capítulo, repito, único de la docencia del Código de Ética, tanto aquí las amenazas y salvaguardas que también nosotros los profesionales de la contabilidad y auditores estamos expuestos, lo que se describe en el título 1 y 2, amenaza y salvaguarda, también aquí nos atañe a nosotros, los docentes de la contabilidad, ¿verdad? También son válidos para nosotros. En fin, una vez expuesto cuáles son las problemáticas que nosotros nos encontramos en los salones de clase,
qué es el horizonte, qué es lo que yo deseo formar en un futuro del profesional de la contaduría, cuáles son todos esos bemoles que yo me vengo encontrando. Yo sé que el camino es difícil, la tarea es titánica. A mí me quedaron en el tintero inclusive muchas cosas aquí por conversar, compartir con ustedes. Lamentablemente el tiempo, aquí estamos medidos todos. Hay otras ponencias importantísimas que tienen que presentarse hoy y pues hay una tarea, que es lo que nosotros nos queda por hacer como profesionales de la docencia, de la contabilidad. ¿Cuál es la tarea? Nosotros, para cumplir un poco lo que hemos expresado, inclusive en el capítulo de la docencia, del código de ética, nosotros debemos de tener siempre una educación contable y de calidad. Debemos de tener siempre un cambio de mentalidad, ser un contador público competente e integral con muchos de los valores que hemos mencionado acá: dinámico, inconforme, exigente y visionario. Parte de lo que indica, ¿verdad? La tarea nuestra, lo que queremos formar, lo que queremos hacer. Un contador público comprometido consigo mismo, con los colegas, docentes, profesionales y resto de profesionales también, ¿verdad? Con formación ética y mucha sensibilidad en el entorno. Esa es parte de la tarea, lo que nosotros estamos tratando de plantearnos. Para terminar, cierro con una reflexión de un filósofo chino, Confucio. Quizás lo hemos escuchado mencionar en algunos momentos de la vida. Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo. Cierro con esa reflexión, maestro Tablada, y yo dejé esta lámina como pregunta. Sin embargo, yo creería que aquí no deben de haber preguntas más que solo aportes de las experiencias de este grupo selecto de docentes que están en este congreso. Yo creería lo mejor que aquí puede salir muchos aportes, muchas cosas que tal vez yo no he visto quizá, y que ayuden a fortalecer y enriquecer la presentación.